tengo lo decidido, voy a ser actor. Pero actor de los de verdad, profesional y todo, que coticen y estas cosas, ¿no? Total, yo ya hice los míos femeninos, sé que donde me veis. Yo salí en Cuéntame. Además, güey, en una escena crucial, ¿eh? Me acuerdo perfectamente. Estaban discutiendo ahí Antonio Alcántara y Merche. Me cago en la leche, Merche, que no lo puedo permitir, ¿eh? No lo puedo permitir. Me cago en la leche ya. Ay, Antonio. Ay, es que, ¿qué cosas me dices, Antonio? Entonces, llega mi personaje, pica la puerta, y que flipáis, fágome con la escena. Entro y digo, señor Alcántara, esta carta ya para usted. Vale, sí, nada más tenía esa escena. Pero, bueno, una escena crucial, porque la carta ya era de Facienda. Por esa carta acabaron separándose Antonio y Merche. ¿Cómo lo veis? Gracias a mí. Yo cambiando la historia de Cuéntame. La historia de España. No había un asturiano que cambiara tanto el rumbo de algo dende Melendi. También es verdad que mi carrera no llegue despegue dende entonces. Y eso que yo siempre me fixo nos grandes a la hora del arte de fingir sentimientos, ¿no? Yo qué sé, Emma Thompson, Robert De Niro, Carmen Morillón, los grandes, joder. La cosa es que, claro, para ser actor, pues, vivir en Asturias, la verdad es que está complicado. Lo suyo es, pues, vivir en Madrid, ¿no? La tierra prometía para los asturianos. Pero nada más pases el Pallares, y ya no te digo en Madrid, protegémonos entre nos como si fuéramos una familia per grande. Mira, para que os hagáis una idea, yo no tengo ni puta idea de deporte, ni puta idea. Lo más cerca que tuve siempre es el deporte y cuando vuelvo el bocata en el Marca. Mira, Fernando Alonso, por ejemplo, y yo sé que voy a causar polémica, pero tú pregúntesme por Fernando Alonso y que a mí dame igual. A mí Fernando Alonso parece un paisano, en sin humildad, en sin raigaños y en sin pescuezo. Eso sí, como se le ocurra a de algún de Madrid metese con Fernando Alonso, soy el primero que lo defiendo, soy yo. Con Alonso ni esto, ¿viste? Ni esto. Hombre, ¿qué va a ser esto? ¿Qué quisieras tú ser la mitad de bueno que Alonso? Que si no fuera por él, a ver quién metía tantos goles en el Mundial. Cuidado. A ver, la verdad es que está guapo vivir en Madrid y un sitio donde atopes de todo. Tú vas pelacay y puedes atoparte con gente a la que admires de afechu. Maribel Verdú, José Coronado, Jordi el niño polla. Y puedes pararos y pedirles un selfie. Claro, aquí en Sison que hielo más que puedes atoparte. Adrián Pumares. Y para encima igual te para pedirte perres. Una limosna para un ex leproso. Y es que claro, vosotros veis nada más que la parte glamurosa de ser actor, ¿no? La luz de los focos, que la gente te mire con admiración, estar de invitado en el show de Jimmy Kimmel. Pero tiene también una parte muy dura. Estar meses en sin que te llamen para trabajar. Que gente que no conoces te mire con asco. Estar de invitado en el programa de Pablo Motos son cosas muy dures. A ver, ya que no es fácil ser actor. Y esforzarse de fechu física y mentalmente, dándolo todo, para nada más que a lo mejor 15 segundos de satisfacción. Y como acostarte con Mr. Universo y que resulte ser eyaculador precoz. ¿Y total pa' qué? Total al final, ¿qué es un actor? Pues una persona que finge los sus sentimientos, como el tu crush cuando dijo que te quería. Esto nun lo ven aire. Güey con Pablo Mare. Pablo Mare, muy buenas. Muy buenos días, Marcos, ¿cómo estamos? Bueno, ¿cómo me costó traerte, Y es lo que tenemos los artistas de primer orden. Hombre, a ver. Aquí tengo el resumen, como siempre. Actor, productor que ficiste ellas como productor en teatro, actividades, ficiste el ateu y además de todo esto no sabe poca gente, tienes un grado en ciencias políticas. Efectivamente. Estas cosas que hacemos los artistas cuando tenemos tiempo libre, que es ponernos a estudiar algo de verdad. ¿Sabes lo que te quiero decir? Algo que no sea subvencionado, ¿no?
Exactamente. Algo de verdad, algo serio. Bueno, ¿Entiendes lo que te quiero decir? Porque lo otro no es serio, Marcos. Lo otro es pues Un hobby. para ir de subvención en subvención, claro, un hobby. no, Para ir de subvención en subvención a ver cuántos años puedes vivir sin trabajar. Pero claro, eso tampoco lo puedes estirar mucho. sí, es verdad. Y Tampoco se diferencia tanto, porque estaba yo pensándolo y en realidad en los dos lo que faz es mirar un personaje, los objetivos que tiene, los conflictos que tiene, o sea, y al final estás en lo mismo. bueno, exactamente lo mismo no es. Sí es verdad que tiene su precio, sí es verdad que tiene su precio. Mira, yo con respecto a eso, mira, y es el primero que preparo un juego y todo. Hostia, no, sabía yo que venir aquí a mí me ibais a tratar muy bien. Hombre, Claro, sí. por supuesto. Mira, yo tengo aquí nombres de políticos y quiero que me los digas cómo te enfrentarías a ellos como actor. No como politólogo, ¿Cómo? como se nota que estás en Xixón, les gaviotes ahí. Es gaviotines, sí, aquí les tengo yo para es que vienen aquí todos los días a despertarme por la mañana. Qué agradable, eso, Hombre. nombres de políticos y que tú me digas cómo te aproximarías a ellos como actor, también usándoles los conocimientos de politólogo que tienes. Hostia, empezamos difícil, ¿eh? La- Venga, dale ahí. Venga, el primero va a ser Alfredo Cantelli. Una pregunta antes de seguir con todo esto, Marcos. ¿Tú qué quieres? ¿Que no trabaje más en Asturias o cómo que? Digo, pregúntate, yo no sé. O sea, ahora me tengo que meter con el alcalde de Ubieu, vale. Como personaje, si fuera... Pues lo Claro, faría dende utilizaría una técnica que es ay, ahora mismo no me sale. Ay, me van a matar. El tema del animalismo, el tema de la animalización, que no me salía la palabra. Y más que un animal, pues me inspiraría en el tiranosaurio Rex. ¿Ah? Así, lento, un poquitín lento, viejo ya, que cuesta moverse. Pues es esta la pregunta, ¿no? Sí, sí, Me estás sí, preguntando sí. algo así, ¿no? Sí, Pues está eso. bien. Pues eso. Me inspiraría a lo Marlon Brando, pues en un dinosaurio. O sea, como Aníbal Lecter que se inspiraba en un cocodrilo también. Pues Igual- eso, igual que- esa técnica que utilizamos los grandes. Vale. Adrián Barbón. Hostia, mi madre, pero que yo quiero seguir trabajando, Marcos. Adrián Barbón, pues Adrián Barbón, también seguiría tirando de la técnica de la animalización y en este caso sería un oso. ¿Un oso? Un oso, sí. Lo que tengo que decidir y qué tipo de oso es. Si un oso panda pero bueno, y aquí ya asturiano habrá que tirar de tola y ¿cómo se llamaban estos? Pacaitola. De paca y tola. Pues yo, si mañana hiciera un papel en donde yo fuera el gran presidente del Principado de Asturias, pues me basaría tendría siempre en mi cabeza paca y tola. Hombre, son abrazables, igual que Barbón. Claro. Bueno, y tú ya sabes que ¿cómo se llama el de China? El Kim Jong algo. El de China, no el. Ah, No, ese de Corea. El otro, que ya sabéis la que tiene montada con el oso este. Lo sabes, ¿no? Yo no, pero cuéntalo. Ya sabes que yo lo de ayer periódicos ya me echaste la bronca muchas veces. ¿Cómo este oso? Joder, tenía que tener aquí una cosa para buscar información a la vez que hablaba contigo. El oso este que es de dibujos. Que le llaman así de forma para meterse con él. Y ha prohibido la película en toda China y todo eso. Joder, ¿cómo se llama el oso este? Ah, Sí, no, ¿no? Winnie the Pooh. Winnie the Pooh, coño, Winnie the Pooh. Vale. Estaba pensando en un oso chino. No, Winnie the Pooh. Pues igual que Winnie the Pooh, digamos que es la animalización de Kim Jong, o como se llame el chino, que yo tampoco sé cómo se llama, pues el de Barbón va a ser Paca y Tola. A ver si ¿Viste? este iba a prestarte, yo creo. Porque Bueno. además está de actualidad. El sin querer, esto tenía lo preparado de Baselmanes. Pumares, Sí, digo,
A ver, pues... Hostia, un día como hoy... vamos a decir a los espectadores... Al paisano o la paisana que vea esto, sí, porque a no tu lo ve madre. nadie. Sí, pero para el que lo vea esto, que estamos haciendo esta entrevista después de que en Xixón Vox diera la concejalía de festejos y la gerencia del Teatro Jovellanos, ojito, a Vox. Y que Pumares haya hecho, vamos, que se la haya tragado hasta el fondo. Pues no lo sé, Prubitín, otro oso. Mira, este va a ser el oso, pero el del chino, el Winnie the Pooh. Sí. ¿Qué te pareció? 100% el oso de Winnie. ¿A que sí? Además tienen ese colorín muy parecido. La piel es muy parecida. Un partido de centro, con Asturias en el centro y centrado en Asturias. A ver, el siguiente así. Bueno, tú estás viviendo en Madrid, así que no sé. Isabel Díaz Ayuso. Me cago en 10. Ahora no voy a trabajar ni en Asturias ni en Madrid. Hostia, pues esto un toro de... Pero un toro, radiado además. Hostia, sí. De estos que cuando les pinchen antes de salir a donde salgan. Allí a la... Vais a perdonarme, pero yo estoy un poquitín lento mentalmente, Dormí mal y estoy un poquitín lento, así que me vais a perdonar si no estoy todo lo dinámico que a mí me gustaría. Excusas actores. Sí. Pues eso, un toro, bueno, una vaquilla en este caso. Bueno, vaquilla yo la veo potente, Yo creo que un toro de estos Hombre, bravos... Pero bueno, no vamos a meternos aquí con cosas sexistas. Y una mujer y será una vaquilla, no un toro. Vaquilla. O sea, dejar las cosas bien claras. Venga, Yolanda Díaz. Yolanda Díaz. Hostia, no lo sé, Hostia, es que no es fácil estas preguntas para empezar, La verdad es que empecé Dios. a saco. Entamaste bien fuerte, cabrón. Pues... Lo malo que tiene la confianza. Sí, ya veo. A ver, Yolanda Díaz. Pues es que... ¿Tú por dónde tirarías? A ver. Bueno, tiene un toque animal, ¿no? O sea, un toque de ave. Sí, yo estaba pensando en un ave, como un flamenco. Un poco paloma. o algo. Aunque, bueno, la pregunta no era todo animalización, por lo que veo. No, pero bueno, no, yo ya me tiro por ahí, porque vemos que es una buena técnica que utilizó Marlon Brando en El Padrino. Y todos sabemos que si lo utilizó Marlon Brando en El Padrino, Bueno. pues ya todo el mundo tenemos que hacer algo así parecido. Y eso es. Véolo. Un ave, quedamos una paloma, ¿no? Una paloma de la paz, porque ya Peace and Love. Sí. Bueno, que pregunten a Pues Montero, ¿no? Sí, bueno. Sí, claro. O a Pablo Iglesias. O a Pablo Iglesias. Esta me gusta. Gabriel Rufián. Y terminamos con este. Tía, Gabriel Rufián. A mí que me cae muy bien, que me hace mucha gracia ese paisano. También. Pues no lo sé, la verdad es que Gabriel Rufián también lo veo un poco oso. Es un poco oso. Más que un oso, tiene pinta de caballón, de caballo de caballo así pesado que cuesta caminar. Yo qué sé, También tiene ese Joder, aire. ¿cómo se...? Digo que también tiene Sí. ese aire de caballo, ¿no? De esa mezcla entre salvaje, sabaz y noble. Pero percherón, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí. Percherón. En esta primera fase, los equipos de trabajo intentarán No me quiero meter más con los políticos que no lo ve nadie, pero no vaya a ser que lo vea alguien. Sí, no vaya a ser que lo vea quien no tiene que verlo. Que no lo tiene que ver. Que la única persona que lo vea Sea Barbón. sea el que no lo tenga que ver. Cuidado porque Barbón. Bueno, está- saludamos aquí a Barbón. Desde aquí a Barbón. A ver dónde está aquí. Saludamos desde aquí a Barbón. Si nos está viendo sentado en su despacho del Principado de Asturias y quiere promocionar la cultura asturiana, pues nada, que cuente con nosotros. Hombre, aquí tiene su sitio. Esto no lo ve nadie, pero bueno, cuando estaba en la alcaldía tampoco lo veía nadie. Y míralo dónde está. O sea, Lo raro es que no nos haya llamado antes. yo estoy ¿No esperando. te parece? Yo estoy esperando. Antes sonó un WhatsApp, yo creo que ya era él. Luego cuando acabe con Posiblemente él.
Y un paisano que está muy al cabo la calle. Sí, pero yo contigo a tope. O sea, ya me puede estar llamando Venga. él, que yo voy contigo a tope. Muy bien. Así me gusta. Que date miedo hablar de política, pero baño, tú tienes un proyecto que sé que tienes mucho ciño, que lle el ateo de Ronan Noon, no sé cómo se pronuncia. Nun. 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 Ronan Nun. Ronan Nun, bueno, Sí. Ronan o algo así. ¿no? Bueno, vale. Voy a leer el argumento que atopé por ahí. Bueno, aparte vilo, pero y un periodista que se da cuenta que puede llegar Yoñe si entama a dar titulares sin escrúpulos y dominar desde los medios a la clase política ignorando todo signo de moralidad. ¿Esto es ficción? Pues sí, y es ficción. Fíjate tú, y es una obra de, como bien dijiste antes, de Ronan Noon, que es un dramaturgo, él es irlandés, pero vive en Estados Unidos y es profesor de dramaturgia y de escritura dramática en la Universidad de Boston, en Estados Unidos. Aunque él es irlandés y bueno, ya va unos años desde que la estrené y desde que la estrenó él, que la estrenó en Estados Unidos. ¿Sabes con quién? ¿Quién era el actor? Que fa... yo siempre le llamábamos Crispin, como el personaje este de... Sí. Pero mira, busca tú por internet. Lo que nos ha contado, y qué vergüenza traigo. Pero tú busca por internet uno que se llama Chris Pine. Y el protagonista este de Star Trek. Uno de los modernos, de los nuevos. Ah, de los nuevos que ya me pierdes. Bueno, no oye tan... Ya tiene unos años, sí, oh. Mi mata viendo No la sé. serie esta del señor que es fan, yo Star Trek piérdome, yo soy Star Wars. Pero mi mata enganchadísima No, yo a la también, serie no. esta de un señor calvo. Ah, bueno, puede ser esa, pero hay un personaje, un actor que ya es joven, bueno, joven, tendrá ya, o sea, sí, es joven, pero que tendrá 50 años o así, o 40 y tantos, no te estoy hablando de un chavalín de 20 años. Eso llevo. Eso, y un paisano bien mozo. Y ese fue el que lo hizo en Estados Unidos. Uno de los que lo hizo en Estados Unidos. Y nada, y es una obra, pues como bien dijiste tú antes, va sobre un periodista que... ¿Cuéntalo un poco por arriba o qué? Cuéntalo por arriba. Pues es un chaval mozo, un periodista mozo, que un día conoce a una moza en una discoteca y entonces marchan para casa. Al día siguiente, cuando se levanta y va al baño y va a lavarse, se da cuenta que hay una cámara oculta dentro del baño. Y entonces empieza a tirar del hilo y nunca mejor dicho lo del hilo, y se da cuenta o descubre que el que ha puesto la cámara es el dueño del piso. Y el dueño del piso es un político. Así que descubre que hay un político que está poniendo cámaras ocultas en los baños de los pisos que alquila, y entonces empieza a hacerle una especie de chantaje. Y entonces viene a ser un poco, la tesis viene a ser un poco que la forma de ascender en la sociedad o de convertirse en un periodista reconocido, famoso, con influencia, empieza cuando pierde cualquier fe en Dios, cualquier fe en hacer las cosas bien, y si no, que empieza a buscarse la vida y va para adelante como los de Alicante. Y bueno, un poco esa es la historia del ateo. Que al final con los años, o sea, en ese momento no se falaba de ello, pero ahora se fala. No, ya se falaba de ello. Lo que llega flipante y es que todavía se sigue falando de ello, porque ya va unos añinos, ¿eh? Por lo menos esta obra ya tendrá, desde que la estrené yo, pero desde que la escribió, pues más de 10 o 15 años tendrá ya. Pero esos Yo periodistas, creo. esos periodistas no acaben, o sea, da igual, se descubre, No. se destapa y ahí siguen. Sí. Cuando hicimos la obra del ateo y estábamos haciendo el montaje, pues hay varios personajes. Es un monólogo, pero hay varios personajes y se habla de diferentes personajes. Y a mí siempre se me venía a la cabeza el típico periodista español que tiene un medio de comunicación muy guay, muy ok, que mola mucho, pero que cuenta muchas mentiras. No sé a cuál puedes referirte. No sé, pues es este. Y luego la chavaluca esta que te digo yo que se enrollaba con el personaje, pues la llamábamos, bueno,
tal como viene escrito Trinidad, en perdón. Estados Unidos. ¿Qué pasa? Que la llamabais Trinidad. Aquí no está. Ni aquí. Y aquí tampoco está. Aquí tampoco. Y en el segundo piso. ¡Aquí tampoco! ¿Dónde se puede haber metido en este momento? No. La llamábamos la Pechotes. Ah, ostras, sí, acuérdome de aquello, y es verdad. La Pechotes era la novia de el pequeño Nicolás. Niño Nicolás, sí. Pues venía a ser un poco así porque, o sea, que había varios personajes dentro de la obra que podrían verse reflejados claramente en la actualidad, ya en aquella época y también ahora. Y tú, no sé, Lo que ahora, tiene, sí. ahora a tope. ¿Y cómo prepares un monologazo? Yo que soy un mierda y que con 10 minutos ya me agoto. Y monólogos de mierda, o sea que ni siquiera. ¿Cómo aguantes tú 80 minutazos un escenario solo? Pues primero, ahora que lo veo con perspectiva, Mucho se me fue alcohol. mucho la pinza. Sí. No, mucho alcohol no bebo, No, no, todo lo contrario. además yo no bebo nada, o sea que no, eso por ahí no me vas a pillar, chaval. Primero, cogiéndolo con tiempo, con mucho tiempo. Porque, mira, el otro día estaba hablando yo con un amigo mío que estaba haciendo un monólogo en Madrid, en los teatros de Luchana, y vuelve a hacer una segunda temporada del monólogo que tiene. Estábamos hablando y le digo, ¿lo cogiste con tiempo y ya lo estás estudiando? Y me dice, no, me estoy un poco viniendo arriba, no lo he hecho todavía. ¿Qué te quiero decir con esto? Que hay que cogerlo con mucho más tiempo de lo que parece. Porque el montaje y el trabajo es más lento y más costoso de lo que parece. Y como vayas un poco de sobrado y digas, esto lo hago yo en un mes, te come el tiempo, pero vamos. A mí, que fui un poco de flipado, voy a reconocerlo, yo y el director fuimos un poco de flipados diciendo, bueno, esto en un mes y pico lo tenemos. Se me pusieron aquí porque no llegaba, macho. No llegaba. Solo para aprender el texto. Y luego, pues nada, mucho aguante. Aquello, en alguna entrevista lo dije, estoy como hacer un Tour de Francia, como una etapa, es larga, así que hay que ir... No, te parece una chorrada, pero el control del aire es muy importante. Porque estás media hora, 40 minutos sin parar, bum, 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 y te quedas sin aire. Hiperventilas. Yo alguna vez hiperventilé. No te creas, ¿eh? Bueno, la semana... Sí, dime. Decirte que la semana pasada tuvimos a Claudio Luege, que hizo la travesera y todo esto, y nos contaba técnicas y tal. Nos contaba que incluso veía visiones en mitad de tal. No sé si tú veías visiones haciendo el ateo. Hombre, tanto como ver visiones, no. Una de las cosas que yo hacía para estudiar el ateo, bueno, que hago en general, pero con el ateo más en concreto, y que esto, mira, se lo vi a Josep Maria Pou, un actor catalán de toda la vida, y es que él camina estudiando, o sea, estudia caminando. Y yo también, quiero decir, yo me sé el texto, me llevo una hoja del texto, lo que sea a la mano, y salgo de casa y marcho al Molinón, por poner un ejemplo aquí en Xixón. Y todo el camino que voy de aquí al Molinón, voy repasando el texto, de tal parte, por ejemplo, de aquí de mi casa a la Plaza Europa, pues repaso la primera parte. Y en mi cabeza va constantemente. Y cuando paso por este sitio me acuerdo de esta parte del texto. Y cuando voy por esta calle hago esta parte del texto. Y es una forma de que tu cabeza pueda ir recordando las diferentes partes del texto, porque vas haciendo como un recorrido. A la vez que vas caminando, o sea, vas haciendo un recorrido mental también. Literalmente hay un mapa mental, ¿no? Efectivamente. Y hay una técnica que no sé cómo se llama, pero hay una técnica de estudio que no sé si es el castillo de la memoria o no sé qué mi madre. Y bueno, esto es una adaptación, es decir, bueno, pues yo recuerdo que voy de aquí a tu casa y voy por estas calles. Y por estas calles, pues digo tal. Entonces, si cuando estoy haciendo el texto voy un poco perdido, intento reconstruir un poco por dónde voy. Y es una técnica que sirve para aprender cuando el texto es muy grande. Cuando el texto es muy grande. Es que este texto era muy grande. Que yo a veces dudaba si me tenía que haber encontrado... Alguna que otra persona del mundillo me ha dicho, está muy bien, Pablo, pero joder, búscate algo más sencillo, que no necesites tanta gente, que sea mucho más fácil, porque
yo para hacer un bolo tenía que estar 3 semanas ensayando mínimo, para un bolo, cada vez que tenía un bolo. O sea, es que no me compensaba. El texto, y además yo que te conozco y que tú no perdones una coma en los textos, ni un movimiento. Intento. Claro, yo seguro que incluso siendo tú solo, en ningún momento te dejabas a ti mismo improvisar, ¿no? No, además es que en esa función no se podía improvisar. O si se podía improvisar, yo nunca fui capaz. Porque el texto estaba tan medido, estaba tan a ritmo, estaba todo tan bien hecho, que cualquier cosa que dijeras tú de tu propia cosecha, ibas a empeorarlo. No daba pie a ensayar, o sea, a improvisar. No, ensayar te daba pie lo que quisieras. Buah, ensayar. Anda que no ensayé. Lo que pasa es que ese es el problema, que no es viable en Asturias hacer algo así. Porque para que la cosa salga medianamente bien, tú necesitas una cierta continuidad de bolos. Claro. Por lo menos hacer 4 veces seguidas o 5 veces seguidas el bolo. Pero si tú haces un bolo hoy y hasta dentro de 2-3 meses no vuelves a hacer otro, tienes que ensayarlo, no de cero, pero tienes que volver a ensayarlo. Y entonces al final nunca tuve seguro del todo, porque nunca tuve la cantidad de bolos suficientes como para estar seguro y disfrutarlo todo como yo querría disfrutarlo. O sea, tengo una sensación agridulce, que ya se lo comenté también al autor, a Ronan, con el que tengo contacto. Y dije, joder, qué pena no poder disfrutarlo más. No es como, por ejemplo, ellos que lo hicieron en Estados Unidos, lo estrenaron en Boston o en Nueva York. No, en Nueva York. Ah, fue Nueva en York. Nueva York. Sí, fue en Nueva York porque ganaron un premio, un premio de estos en Nueva York, como en Madrid está el Broadway On, digamos, el Broadway y Broadway Off, que es como la parte menos comercial, el Broadway Off, y hombre, son las salas alternativas. También las hay en Madrid. Ahí está como la Gran Vía, donde están los grandes teatros, y la pequeña pero luego vía. también hay la pequeña vía, donde hay salas alternativas. Pues eso sería el Off, también lo hay en Londres, que es el West no sé qué y el West no sé qué Off. Y ganaron un premio a mejor monólogo. Pero claro, ellos, por ejemplo, podían estar un mes entero haciendo la función todos los días. Claro, con eso. Claro, eso hace que con eso te vas con una seguridad que no es lo mismo que hacer un bolo aquí en el Valley, al cual estoy súper agradecido al Valley de Castellón, pero que entras a las 10 de la mañana, estás nervioso porque no llegan los focos, porque no sé qué, porque el otro, porque luego tienes 20 minutos para hacer un ensayo general y tal, y venga, vamos, corre, que ya entra la gente, que, ¿sabes lo que te quiero decir? No es lo mismo que cuando estás en un sitio establecido, tienes un mes, y llega el público, actúas y se acaba y tienes que recoger, y quiero decir que nunca tienes la tranquilidad para poder hacer la función e ir todos los días intentando crecer un poco más, ir sumando un poco más a lo del día anterior. No da la posibilidad, y es lo que tiene Asturias, que no da la posibilidad de estas cosas. Voy a cambiarte de tema totalmente, porque quiero que tengas un poquitín también de reconocimiento en algo. Yo, antes de meterme en esta mierda del audiovisual en general, me imaginaba a un productor con su traje, frac y un maleto lleno de billetes. Ser productor es mi sueño, mandar sin decir mi no. Ser productor es mi sueño y escoger tú no. Y veo que no, que yo un paisano solo en una habitación con un teléfono y muy estresado. Digo esto porque tú tuviste en Ellas de productor y eso creo que fue la de mi madre. Bueno, al final yo organizarse y sí, lo que tú dices, llamar por teléfono. Hombre, hay que tener ciertas... Es el desafío que tú tienes, Pablo, dilo. Bueno, sí, está bien. ¿Para qué lo vamos a negar? Exactamente. El desafío. Claro, eso yo lo que me abre mil puertas, claro que sí. A ver, productor. Soy productor, pero soy productor por acción y no por omisión. No, quiero decir, soy actor
actor, productor, en cuanto que me he dedicado a hacer producción de cosas de teatro y tal, pero yo no he estudiado producción yo no sé si existe un grado medio de producción, o eso no lo sé, lo desconozco. Yo la forma en que me he formado de productor es viendo cómo lo hacían otra gente y luego echando ahí un poco de cara, tener un teléfono y decir, bueno, ¿qué necesito? Yo qué sé, el aula más importante de la Universidad de Uvieu, el aula magna no sé qué, pues con los collones agarro el teléfono, llamo a la universidad y digo que esto es muy importante y que me lo dejen. Coño, y que me lo dejan. Pues claro. El sex appeal, lo dicho. Bueno, sea por lo que fuere, quiero decir. Y al final, organización, porque en el programa, la verdad, que el programa tuvimos entrevistas. ¡Ay, mi madre! Creo que un día entero. ¡Ay, mi madre! Tuvimos 4 o 5 días. Me cago en 10. Tenemos que parar un segundo que me acaban de picar. Unos momentos después. ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Una notificación de la Seguridad Social. Oh. ¿Quieres que lo hagamos en directo? ¡Grábalo! Esto de aquí es lo que me define a mí como artista. Lo que pone aquí. La Seguridad Social dice aquí que he estado dado de alta como artista. ¿Vale? Por eso soy actor. Si no, ¿de qué? Sí, el propio Pedro Sánchez te reconoce como artista. Y barbón. Y barbón. Y es importante. Bueno, Pablo, una cosa. Tú, pel WhatsApp, decíasme que no te gusta falar de ti. A mí pásame exactamente lo mismo. Pero hay que falar, ya que estamos tú y yo, del elefante en la habitación. Y que conste que de verdad no quería falar. Proyecto web serie. ¿Cómo fue aquello? Ah. No. Pues... de vida privada no voy a falar, tranquilo. Ah, vale. Yo que pensé que iba a empezar a la parte importante. No, al revés. Pues a mí me prestó Proyecto web serie. Evidentemente, como sabrás, y si no lo sabes tú, para la poca gente que vea esto, que lo sepa, por dinero no lo hicimos. Eso está claro. Está claro, ¿no? Joder, No, y que como vivimos de subvenciones y todas estas cosas, pues que sepáis que al final por perres no se fae, porque no se gana puto duro. A mí lo que me prestó fue el guión. Si básicamente lo hice por ti, quiero decir, a ver, esto queda muy flipado. Por mí que todavía no lo conocíes, sí. No, pero sí es verdad que... Bueno, cuando estabas hablando bien de mí, cortóse, joder. Cago en 10. Pues 2 veces ya no sé si seré capaz de decirlo, ¿eh? Normal. Que básicamente yo hice o dije que sí a hacer el proyecto web serie porque me gustó el guión. No por perres y bueno. Y también por una cuestión de lo que hacemos muchos de nosotros, que es hacer algo por el asturiano o intentar poner en nuestro granín por el asturiano. Y bueno, hacer algo con un lenguaje más contemporáneo, de gente más mozo, de gente, pues a mí me parecía interesante y por eso lo hice. Y me pareció interesante y a mí incluso me hubiera prestado a hacer más. Ahora, había que mejorar de algunas que otras cosas también. Eso lo tengo claro. Yo no sé si te pasa a ti. Yo cuando no lo veo mucho, obviamente. No estoy en una habitación llenándome whisky viendo proyecto web serie. Pero las veces que lo veo, hostia, solo veo fallos. O sea, quedó muy guay. Para el tiempo que tuvimos y tal. Pero si con el tiempo que tuvimos y los medios que tuvimos, ¿qué quieres? Ahora, yo lo que sobre todo veo fallos técnicos. ¿Me vas a contar? ¿No? Y eso es lo que habría que trabajar, ¿eh? Porque lo otro y es mejorable, siempre es mejorable la interpretación y todo lo que tú quieras. Pero yo quedé orgulloso y contento porque, joder, para el tiempo que tuvimos y los medios que tuvimos, joder, ya quisiera mucha gente, ¿eh? La pena es que en Asturias no se faga más cosas de estas. Pues igual la TPA debería intentar llevar allá proyectos que vayan más allá de un presentador y una cámara. Sí. Digo yo. Totalmente de Pero acuerdo. bueno, por otro lado empieces a pensar y dices, bueno, el target
a quién va dirigido la TPA, pues y una población con la que lle. Somos 300.000 pelagatos que no contamos nada, Marcos. Que yo ahora que vivo en Madrid, no contamos nada. Provincias. Sí, pero olvidáis. Porque hay otras provincias con más push. Pero nosotros no. Y a nivel español, y hablando en términos culturales, no pintamos nada. Nadie conoce nada hecho en Asturias. Bueno, igual ahora este que canta. ¿Cómo se llama? Melendi. No, joder. Este que canta que me gusta a mí mucho, coño. Que es asturiano y que canta en asturiano, joder. Coño, sí, Rodrigo Cuevas. Coño, Rodrigo Cuevas. Este que me gusta. Pero más allá. Sí, pues ya sabes tú que yo para los nombres estoy jodido. Parteixástela como nos viejos tiempos. Oye, Andrea, vale. Andrea no. Adriana. Y luego nada, vine aquí, juntéme con Sandro y... Sí, con Sandro, que no existe. Pero bueno, esto ya va a convertirse en una tradición de empresa. El pique milenario entre Ayalga y yo cada vegada que viésemos pa' allá. ¿Qué dije yo? ¡Joder, mi puta madre! Hombre, ese sí que está abriendo puertas, ¿eh? Sí, no, Ese sí que está teniendo reconocimiento a nivel del Estado y a nivel internacional. Oye, faló muy bien, ¿eh? Sí, pero ¿quién está aquí? ¿Rodrigo Cuevas o tú? Tú llegaste más porque tú estás aquí y él no. Ah, bueno, eso por supuesto, pero a ver, ¿quién quiere tener una entrevista con, yo qué sé, con Jordi Évole? Buena pija es. De Jordi Évole Pues, al Yao de Marcus SL. Agarramos el coche y marchamos por ahí a grabar un... Porque eso que era el camín de la tu vida o cómo era el programa ese, porque no era de entrevista. Era pues iba haciendo el camino de Santiago, ¿sí? Pues eso, pues venga. No, lo que te quiero decir con esto es que a nivel teatral, por ejemplo, yo recuerdo una vez que estaba en una tienda de teatro de toda la vida de Madrid, una librería. Y una vez me preguntó el dueño, ¿tú y es actor? Y dije yo, sí, tal, y yo soy de Asturias y tal. Y se acordaba. Era un hombre de toda la vida de una tienda especializada en teatro y todo esto. Y conocía a Teatro Margen y a Etelvino Vázquez. Y a Jesús Cracio. No conocía a nadie más. No pintaba nada más. Quiero decir con esto, y era un hombre que sabía de lo que falaba, que visto desde Madrid y que no pintamos nada. No pintamos nada y tampoco hacemos mucho por pintar. ¿Sabes lo que te quiero decir? Aquí, en realidad, el mundo cultural es muy, muy mínimo y también los artistas nos conformamos con que sea muy mínimo. Con un par de bolinos que nos diga que luego nos llegue a fin de año esto, sí, de la Tesorería General de la Seguridad Social, en donde diga que no hemos estado de altas en el régimen, bueno, el régimen general, pero como artistas, no sé cuántos días, ya está. Luego no llegaremos a fin de mes. Luego no... Pues eso, tendremos 4 bolos. Que al final, el problema es que nos conformamos con 4 bolos y tenemos miedo a perder los 4 bolos de mierda que tenemos. Pero si con esos 4 bolos no te da ni para vivir 2 meses, ni uno. De verdad, hay que bajarse tanto los pantalones y no plantarnos por miedo a perder 3 puñeteros bolos al año. 3. Pero y que no llegue de una forma de hablar. Y que son 3. Y que son 3, y que con lo que cobras en esos 3 bolos no te da ni para vivir un mes. Y la gente no dice nada. Aquí da lo mismo todo. Aquí la cuestión es no moverse, no vaya a ser que no salgas en la foto. Estoy así. Y así. Y no quería yo decir estas cosas hoy, pero me piques, me pinchas y claro, pasa lo que pasa. Les entrubes de chat GPT. Pablo, yo ya no tengo más preguntas, yo no sé cómo seguir. Bueno, pues marchamos, ¿no? Yo con el discurso que me acabas de meter, yo desearía ahí.
Bueno, pues hala. Ha sido un placer poder estar en este espacio. Y nada, hasta la próxima. Espera, no, que querías escapar. Vamos a ir al chat GPT. ¿Cómo que al chat GPT? ¿Eso qué ye? Eso ye una cosa que me fa les preguntes él y yo relleno tiempo. O sea, que no hiciste tú ni les preguntes. Exactamente. O sea, hiciste 4 preguntas y ya terminaste. Eso es todo lo que tú trabajes. A ver, tú no ves en la TPA cuando se queden sin tiempo y meten a Marisina de gratis. Pues yo hago lo mismo con el chat GPT. A ver, lo de Marisina y 90 minutos de gratis. Hostia, gratuita. Pedro Durán tiene el cielo ganado. Por un lado tiene el cielo ganado y por otro lado, porque joder, al final el programa y es solo Pedro Durán, ¿eh? A ver, ¿qué dice el cabrón este? A ver, Este y un... Lo primero que quiero decir, que por muy cabrón que sea el chat GPT, ya lo tengo asumido. ¿Vale? Así que no me va a ofender. Tira para adelante. Hostia, la primera pregunta fue mi gracia. Venga, Dayi. ¿Y es verdad que llevaste todos los bolígrafos de la ESAD Asturias como recuerdo? ¿O también fuiste capaz de robar algo más valioso? No, hombre, me llevé una gran formación como camarero. Porque... No esperaba el Shiru. Hala, ahí está. Ahí te dejo el chiste. Joder, si me lo llegas a ver para el monólogo de introducción, ese me venía de puta madre. Joder. A ver, más. Hostia. No. No, cortóse. A ver, bueno, repite, que te levantaste y no... Total, ¿no? Yo totalmente, Dayi. Venga. A ver qué dice el hijo puta este. ¿Cuál es la tu técnica especial para llorar en el escenario? ¿Uses cebolla o pienses lo triste que lleva tu carrera? Pues yo creo que es más efectivo pensar en mi carrera. Hombre, tuviste el proyecto de serie. Y en Pantomimas Sí, vamos. Sobre todo en Pantomimas Tour fue de lo... Mira, el otro día me atopé a los de Pantomimas Tour en Madrid. O sea, a los de Pantomima, los de verdad. Y fíjate si es triste la mi vida, que ni sabían quién era. ni se acordaban de que nadie había hecho algo. Porque digo yo que les llegaría. ¿No? No creo que haya si más. Alguien, si alguien te fusila exactamente lo que tú estás haciendo, o sea, porque no podíamos decir que era una inspiración eso, ¿eh? Sí, hoy en fiestas de Prau soy el alma a la fiesta. Préstame a animar a la gente, mover el cotarro. Mira, ¿qué quieres que te diga? Tengo un don. Acabo haciendo amigos por todos los pueblos y cuando vuelva al otro año, como un vecino más. Igual te vino hasta bien que no te reconocieran y no te metieran una paliza. Sí. Bueno, en pinta de fuerte, ¿eh? Buah, está como un chato. Vale, que no me quiero meter con nadie, pero le vi. Pero joder, cómo está de chatón. No. Que para que veas, ChatGPT, fíjate si es triste mi carrera, que ni porque eso no fue una. O sea, eso fue exactamente lo mismo que hacían ellos. ¿Cuál? O sea, una copia, un plagio total. Pablo el plagista y aún así no me reconocieron, así que plagiando a un tío, ese tío sabe quién soy. Dice aquí, si me lo deja poner, que si de alguna vegada saboteaste a los dos compañeros de reparto para destacar tú. Siempre. Exacto, profesional, que otra cosa más fácil. Esa ahí es mi técnica, o sea, ese es lo único que me fijo. Claro. Yo me aprendo el texto y luego que llame la atención. Y ya está. ¿Y luego bueno, tú lo pudiste ver, ¿no? Alguna vez, pues algún actor le he dado algo a ver si tomaba algo y le sentaba mal y tenía una gastroenteritis y había que sustituirle. Esas técnicas de interpretación que te enseñan en las escuelas de arte dramático, que te enseñan a ser un buen camarero y a hacer este tipo de cosas. Hombre, en Proyecto Web Serie, Pepio estaba delgadísimo antes de empezar, hasta que tú entraste a Cebalu. Claro. Bueno, no, me iba a meter no con Sergio, me iba a meter con
con otra gente. Con Pero, alguien que a lo mejor está en foro. por ejemplo, o con alguna que... O ahora lo hostia bien para mí. Espérate, que ahora lo hostia bien para mí también, ¿eh? A ver. ¿Qué hiciste mal en tu vida para acabar en una serie de YouTube? Pues todo, Marcos. La pregunta sería, ¿qué has hecho bien en tu vida respecto a este tema? La hostia gratuita de ChatGPT y yo de repente... Hombre, y que un escritor de éxito como tú, pues aparece... otra cosa no, de mí ChatGPT no tiene ni puta idea, pero de ti, Marco, sabe mucho. A ver, ¿qué más pregunta? ¿Qué más mierda me pone aquí? ¿Cuánto tiempo crees que va a pasar en antes de la película Impávido? En antes de que la película de Impávido sea reconocida como uno de los 2 mayores fracasos cinematográficos, pero bueno. Hijo ¿y de eso de dónde lo sacó? Bueno, de la biografía de este hijo puta, ¿cómo sabe estas cosas? Pues mira, fue tal fracaso que ni lo voy a comentar. Tira para adelante. Tiramos. Venga, vamos a hacer una última. ¿Qué conseguirías a los jóvenes actores para que no sean mediocres y sin futuro? Joder. Que no se dediquen a esto. La verdad es que yo un buen consejo. Ya está. ¿No quieres ser un fracasado y que tu mayor éxito sea hacer una webserie? No te dediques a esto. Eso puedo aplicármelo a mí directamente. O a mí. A ver la semana pasada que te dejó Claudia Luege, a ver si hay algo de maratón o algo. Claudia lo lleva bien jodido si lo que quiere preguntarme ya algo sobre correr o tal. Porque yo no pienso correr más allá de aquí, agarrar el bus y si llego tarde. Si no paso. Hombre, para estudiar, tienes que correr para estudiar. Sí, ahora mismo. Bueno, pues voy a lanzar, vamos a lanzar la entruga al quien venga después, que no sé quién será. Y la siguiente entruga ye ¿cuál ye el tu animal espiritual? El mío yo creo que ye un rebecu. Va, intentáis no decir perro o gato. Bueno, oye, si no hay otra, dicilo. Y si ye perro o gato, concretáis un poco más, ¿no? Si un border collie, si un galguín, si yo qué sé. Animal espiritual. Hombre, a mí préstenme muchísimo los animales de toda la vida. Desde pequeño, a mí lo que más me presta son los animales, sobre todo a la estaca y al horno. A mí me pones un buen cordero. Que voy a tener a alguien de Pacma en el programa. Ponme un cordero al horno con patatas panadera y eso sí que me eleva el espíritu que no te lo he puesto ni imaginar. A ver, yo creo que es la mayor respuesta que puedes hacer. Ay, amigo. A ver, pues eso. Y ahora que me toca a mí desayuno entruga a alguien, ¿no? Eso ya lo hacemos después, si hay tiempo. Vale. Esto o al ChatGPT lo preguntamos. De momento nosotros, voy a dejarte de ir a dormir, que igual... Di a los tus espectadores que estoy malo, ¿vale? Sí, a los dos. Bueno, dígoselo yo. Sí. Deja yo su WhatsApp. Dejo yo WhatsApp que no me tardo nada. Y que ando malín, ¿vale? O sea, que no estoy yo hoy muy hábil y muy dinámico. Creo que ya lo dije antes, ya no me acuerdo lo que dije, lo que no dije. Que estoy un poco tocado del ala, estoy sudando mucho y voy un poco más lento de lo habitual. Bueno, lo del ala, tampoco y eches la culpa a lo de estar malo. Bueno. Eso ya venía de serie. Sí, de serie, de web serie. De proyecto web serie. Bueno, de proyecto web serie. Magar de que te has jodido, que doy fe que te has jodido, pues sí. Muchas gracias por dedicarnos aquí, pues una oruca ya. Pero que ya terminamos. Claro, ya está, ya, ¿para qué más? Tanto tiempo, tantas cosas para esto nada más, para una hora, Marcos, y que no trabajes nada, fío del alma. Y de una hora media, fízotelo el ChatGPT. ¿Por qué te crees que esto no lo ve nadie? Porque dicen, ¿para qué? No lo ve nadie, tienes razón. Bueno, anda. Bueno, pues nada, agradezcote mucho que me hayas convidado a este espacio de comunicación asturiana
Allegrome de que haya xente como tú que fai este tipo de cosas e que fai por seguir manteniendo e tamén non lo ve naide, quero dicir que aunque non lo vea naide, é importante seguir traballando e seguir facendo cosas e algún día alguén la verá, digo yo. Al final esto queda para toda la vida, Sigue el espíritu, dentro de 10 años... De 10 años, tú imagínate cuando seamos viejos y temos en la residencia de ancianos y hay algún chavalín mozo que diga vamos a ver la mierda que se hacía antes y salimos tú y yo. Claro. Bueno, eso pensando en que no vamos a tener jubilación también. O sea, que vamos a seguir trabajando, ¿no? Cuando tengamos 80 Eso años. pensando de que vamos a llegar a viejos. No, pensando que vamos a llegar a viejos. Esa y otra. Exactamente. Pues si llegamos. Si llegamos. Llegamos. Bueno, Marquinos. Un abrazo muy grande, Pablo. Hay que hacer más cosas juntos. Un abrazo. Habrá que mirar algo. ¿Tengo alguna idea de buca por ahí? No sé si algo habrá, Esas ideas que tenemos, que la próxima vuelta que faigamos una entrevista como esta aquí en Nulo Benaide, pues ya lo contamos a toda la gente. ¿Parece bien? Parece perfecto. Muy bien. Un abrazo muy grande, Pablo. Venga, un abrazo. Ayudeu.